Son dos historias las que te voy a contar en esta ocasión. Las dos nos fueron compartidas por el señor Chamantirgua. Sucubo. A petición del joven Antonio Madrigal, el maestro se trasladó hasta Playa del Carmen en Quintana Roo, debido a diversas situaciones sobrenaturales que le comenzaron a suceder al joven, de escasos 18 años de edad. Cuando el maestro llegó hasta aquel lugar, Antonio comenzó a narrarle lo que acontecía. Maestro, qué bueno es tenerlo acá. Estoy de verdad muy asustado, enfermo de tanto no poder dormir, pues en cuanto cierro mis ojos estas desagradables agresiones comienzan, y cada vez son más y más fuertes, al grado de enfermarme, y a pesar de visitar a doctores renombrados, solo me indican tomar vitaminas y antidepresivos. Aquel joven se veía muy demacrado, pálido, demasiado delgado, ojeroso y con mucho miedo. Todo comenzó cuando decidí estudiar en el seminario, pues desde muy niño tuve la vocación de servir a Dios, y al paso de los años fui preparándome, estudiando teología por mi cuenta, siguiendo los consejos de personas piadosas y de temor de Dios, comportándome para algún día ser recibido en el seminario, y ya con los conocimientos adquiridos en mis muchos estudios, el seminario no se me hiciera tan pesado y acrecentar así mi fe. Pero una noche, en que regresé de mi trabajo como ayudante en una carpintería, después de ducharme y de estar haciendo penitencia, preparándome espiritualmente, pues en unos días tenía que presentarme en el Seminario Mayor de Quintana Roo para ver si me aceptaban. Estaba meditando, cuando de pronto, frente a mis ojos, la figura de una mujer como Dios la trajo al mundo se contorneaba al ritmo de una melodía subyugante, que no supe de dónde venía. Esa pequeña casa me la había prestado una tía, pues yo soy originario de San Juan Puerto Montaña Guerrero, y la gente decía que en ese lugar pasaban cosas muy raras. Mi primer impulso fue decirle a esa mujer que qué hacía ahí, que cómo había entrado, y esa aparición se abalanzó rápidamente hacia mi persona, tirándome al suelo, intentando besarme. Tenía una fuerza descomunal y un olor muy fuerte a flores descompuestas. Yo forcejeaba tratando de zafarme de esa mujer y no podía. Sentía que me quemaba. Su aliento era fétido, asqueroso y sucio. Hasta que por fin pude gritar los dulces nombres de Jesús, María y José. Fue entonces que esa cosa me soltó. Escuché un gruñido muy fuerte y después un espantoso olor a azufre, invadiendo toda la casa. Yo tirado no lograba asimilar qué había sido todo eso. Si fue producto de mi imaginación, un sueño, o la misma realidad. Pero al ver las huellas en mi cuerpo y el dolor de las mismas, comprendí que no alucinaba, y que eso era verdad. Por medio de mis investigaciones supe que con el ayuno y la oración, me protegía de aquellas agresiones, rezando también el Padre Nuestro y la Magnífica, además de tener un comportamiento piadoso, humilde y bueno con mis semejantes. Pero aún así, noche a noche y día tras día, aquellas visitas desagradables seguían sucediendo, hasta que una noche, en que por recomendación de un médico, ingerí medicamento controlado para poder dormir, sucedió lo más terrible. Al no tener uso de mis facultades por estar bajo el influjo de esa medicina, ese ser de oscuridad hizo lo que quiso conmigo, y no diré qué fue. Me sentía sucio y molesto, degradado como persona y como hombre, y lo peor de todo, es que a quién le reclamaba, con quién desquitaría mi coraje. Me presenté al trabajo, por responsabilidad más que por ganas, con la moral deshecha y triste. Mi patrón, que a pesar de ser un señor tosco y de malas palabras, era bueno y se preocupaba por su gente, me dijo: ¿Qué pasó, mi Toño? ¿Con quién te peleaste? Mira nada más cómo vienes, muchacho. ¿Qué pasó? Al ver la preocupación de don Manuel y sabiendo que estaba en confianza, le pedí que por favor me escuchara. El señor, muy accesible, se sentó junto a mí, y una vez que le conté todo lo padecido, con un gesto muy serio dijo: En esa casa de tu tía, siempre han pasado cosas que no tienen explicación alguna. Mira, vamos a entregar unos trabajos. Dejaré a los demás muchachos en el taller y te llevaré con mi esposa para que te dé una barrida.
y así lo hicimos. Cuando llegamos a casa de mi patrón, doña Socorrito, esposa de don Manuel, me dijo que estaba muy asustado y me rezó con un huevo, hasta que me sentí un poco mejor. Me invitaron a cenar y no me dejaron ir a mi casa. El señor Manuel me dijo que pasara la noche ahí, y como me sentía muy cansado acepté. Dormía plácidamente. Sentía que el estar pernoctando en otro lugar me había sentado muy bien. No sé si era por la casa de mi jefe o el rezo que amablemente doña Socorrito me hizo. Al querer cambiar de posición en la cama, para seguir durmiendo mejor, vi mi reloj y eran las 3:33 de la mañana. Lo que había escuchado varias veces por pláticas de otras personas es que era la hora del demonio, y cuando las personas que practican la magia negra hacen sus maldades. Comencé a sentir un frío horrible. No pude moverme más. Esa espantosa melodía infernal otra vez volvió a escucharse, y de nuevo apareció esa mujer contorneándose como la vez primera. Yo cerré los ojos y una voz me decía: «Mírame, mírame, soy para ti». Y de nuevo aquella agresión a mi cuerpo volvió a suceder. Lloré desconsoladamente, sin saber qué hacer en aquel momento. ¿Cómo podía alejar de mí aquel ser inmundo? ¿Por qué me agredía? Si yo no soy alguien malo ni me meto con nadie. Por fin amaneció, y yo despierto sentado en la cama pensativo. Tocaron la puerta y entró don Manuel, quien no pudo disimular su azoro al decirme: «¿Qué te pasó, muchacho? Si anoche estabas muy bien». Llorando le volví a contar lo mismo. Muy contrariado le habló a gritos a doña Socorro y después de hablar conmigo, acepté que me llevaran a un centro espiritual en donde podrían ayudarme. Cuando llegamos a ese lugar, había un humo muy denso y olía a incienso. El aroma era muy agradable y la tranquilidad que sentí me ayudó mucho. Me llevaron con la espiritista principal de ese centro esotérico, quien después de hacerme la consulta, dijo que me ayudaría. Aquella señora, tomando un ramo de flores y otras hierbas, comenzó a barrerme, mientras rezaba algo que no entendía. El ambiente comenzó a ponerse muy pero muy pesado, y otra vez esa melodía se empezó a escuchar. De pronto, la medium dio un desgarrador grito y cayó al suelo retorcijándose, como si algo la estuviera agrediendo. Todos los presentes estábamos muy asustados y no sabíamos qué hacer. Vino una ambulancia y se llevó a esa mujer a recibir atención médica, y al día siguiente nos comunicaron que había fallecido por un paro cardíaco. Estábamos muy sorprendidos por tal hecho. Don Manuel y doña Socorro estaban muy tristes por esa fatal noticia, pues estimaban mucho a esa señora que trató de ayudarme. Comenzamos a buscar más ayuda con otras personas expertas en manejo de energías, y todos se negaban. Fuimos con un curandero ya muy anciano quien nos dijo: «Este joven trae cargando un demonio femenino que se ha encaprichado con él. Yo ya soy muy viejo para ayudarlo. Tengo los conocimientos, pero no las mismas fuerzas de antes. Busca ayuda pronto, pues tu vida pende de un hilo, y si no te ayudan en menos de 3 meses te irás de este mundo». Aquel anciano era muy respetado por haber sido uno de los mejores curanderos de la zona, y no dudamos en lo que nos dijo. Después de buscar y buscar, escuchamos en este canal las experiencias del señor chamán. Así fue como inmediatamente nos dimos a la tarea de buscar su contacto para que me ayudara. Después de escuchar a Antonio, el maestro le dijo que era víctima de un sucubo, un demonio femenino que por medio de la intimidad se roba la energía de los hombres, hasta hacerles perder la razón o la misma vida. Se le hicieron 7 limpias a Antonio con distintos elementos, que simbolizan los 7 días de la semana. Se comenzó a curar también la casa de Antonio. Era muy increíble cómo los ruidos que se empezaron a escuchar no cesaban y eran muy perturbadores. Al regar agua bendita con manzanilla, era como estar apagando una lumbre, pues salía humo con un olor horrible. Antonio fue agredido por algo que no podía verse, pero que se sentía su presencia en el lugar. El maestro le gritaba que no tuviera miedo mientras rezaba. Poco a poco todo comenzó a tranquilizarse, hasta que la calma regresó a la casa. Antonio le preguntó al maestro el porqué de aquellas agresiones. El maestro le contestó que al servir a Dios, siempre estas entidades lo iban a buscar, pues estas buscan almas puras para alimentarse. Pero si tu fe es grande, nada podrá pasarte.
terminando con aquella pesadilla de Antonio. El niño de las canicas. Buenas noches, maestro. Mi nombre es Cristina Desiderio y lo contacto desde Toluca, Estado de México, para que por favor nos dé su consejo y valiosa ayuda en algo con lo que ya no podemos más de plano. Hemos acudido con muchas personas que se dicen expertas en manejos de energías bien limpias, pero hasta la fecha no vemos resultados y solo nos han sacado mucho dinero. Nuestro problema es el siguiente. Soy madre de familia y tengo 3 hermosos hijos. Como es de esperarse, siempre me preocupo junto con mi esposo para tratar de darles lo mejor y sean alguien en la vida, a base de buenas costumbres y de una buena educación que nos hemos preocupado de inculcarles. Nuestra vida familiar era muy tranquila, y a pesar de vivir humildemente, yo trabajando en una planchaduría y mi señor de maestro mecánico, éramos una familia muy unida y feliz. Mis hijos de 15, 13 y 10 años eran muy obedientes y estudiosos, y como es natural, les encantaba salir a jugar a la calle con sus amigos, después de cumplir con sus deberes de sus respectivas escuelas. Yo no había notado nada raro en ellos, hasta que empecé a fijarme, que tenían un marcado gusto por jugar a las canicas entre ellos o con sus amigos, algo muy raro para los tiempos en que vivimos, pues los bonitos juegos de antaño, con los que nuestra niñez nos divertíamos y entreteníamos, no eran para nada conocidos entre las nuevas generaciones de niños y adolescentes. Ahora los celulares y videojuegos son la tendencia desde hace varios años ya, y todas esas formas de divertirse quedaron muy atrás. Muy extrañada por la gran obsesión de mis hijos y de sus amigos, por jugar todas las tardes a ese antiguo juego de canicas, les preguntaba que por qué tanta desesperación por jugar a diario a eso, pero ni caso me hacían, por estar entretenidos en el juego. Todas las tardes sin falta se iban a un viejo baldío a espaldas de la casa, para jugar en la arena de ese terreno. Tras varias horas yo iba por ellos, pero se molestaban mucho conmigo. A regañadientes me obedecían, y yo no atinaba en saber el por qué jugar a las canicas se había vuelto ahora un vicio para ellos. Cuando lo platicaba con mi marido, él debido a su cansancio no me ponía mucha atención y me decía: «Son cosas de chamacos, mujer, olvídalo», y se dormía sin darme una solución o un consejo. Aquella madrugada en la habitación que compartían los 3, comenzaron a escucharse ruidos de cuando rodaban las canicas. Yo muy molesto iba a llamarles la atención y a regañarlos, pues ya eran las 3 de la mañana. Llegué a la puerta del cuarto y como tiene un vidrio transparente, puede verse hacia adentro, y mi sorpresa fue mayúscula. Con mis hijos estaba un niño como de algunos 12 años de edad. Vestía ropas muy viejas y roídas, andrajosas y sucias, jugando con el gran número de canicas que mis hijos tenían. Ellos estaban muy sonrientes con él. Sus rostros se notaban fuera de toda realidad. De pronto ese extraño ser se dio cuenta de que yo estaba ahí. Volteó a verme. Tenía un rostro horrible. Sus ojos eran totalmente negros. El cabello se veía pelmazado y tieso. Se sonreía y sus dientes eran casi negros. No pude moverme. Sentía mi cuerpo paralizado ahora y la desesperación comenzó a invadirme. Quería gritar pero no podía. Se acercó al más pequeño de mis niños y algo le susurró al oído. Mi hijo me miró, y en eso él y mis demás hijos dieron un grito espantoso. Y a pesar de que todos los botes en que tenían guardadas sus canicas estaban colocados encima de una repisa, cayeron al suelo por sí solos, haciendo un gran ruido ensordecedor. Mi esposo se despertó al escuchar tan fuerte escándalo, y logró ver a ese espantoso ente, carcajeándose sentado en una de las repisas en donde antes estaban los botes llenos de canicas. Los ruidos fueron tan ensordecedores que varios vecinos fueron a tocarnos la puerta para preguntarnos si todo estaba bien. Muy asustados les comentamos lo acontecido. Algunos se mostraban incrédulos, otros al vernos tan alterados nos trataban de calmar. Una vecina a la que conocíamos como Doña Nati dijo que regáramos agua bendita por toda la casa y que esa cosa se retiraría de nuestras vidas. Créanme que así lo hicimos, pero esa aparición seguía molestando a mis hijos aún. Tiramos todas esas canicas y como por arte de magia, aparecían de nuevo donde mismo. Dormíamos con nuestros niños ahora, pero a pesar de estar con ellos cuidándolos, en la ventana de nuestra habitación,
Se veía reflejada la silueta de ese espectro en forma de un niño, y se escuchaba su voz también. ¿Por qué ya no juegan conmigo? ¿Ya no somos amigos acaso? Y una risa diabólica acompañada de un insoportable olor a podrido se lograba percibir en toda la casa. Buscamos ayuda en muchos lugares, con muchas personas que se anunciaban por la radio y por otros medios, pero nadie hablaba de ir a la casa directamente. Solo eran visitas a sus lugares de consulta, y todos desde el principio nos pedían mucho dinero, que según esto eran para materiales que se ocuparían en la limpia. Tal era nuestra situación tan apremiante, que al no soportar seguir viviendo en esa casa, tuvimos que mudarnos a la casa de una tía, que vivía sola a unas cuantas cuadras de la misma colonia que nosotros. Como ella era muy religiosa, pensamos que ahí estaríamos a salvo en lo que solucionábamos todo aquello, pero de nada sirvió estar ahí, pues las apariciones seguían, y los niños cayeron muy enfermos inexplicablemente. Agotamos nuestros recursos económicos en visitas con profesionales de la salud, y no se solucionaba nada, y ese malvado ente continuaba apareciendo, hasta que una noche, mi tía lo vio y se espantó mucho, y a pesar de ser tan religiosa, y que aportábamos para ayudarla económicamente, nos corrió de muy fea manera, sin darnos tiempo siquiera de conseguir a dónde irnos con nuestros hijos enfermos. Desesperados y sin tener a dónde ir, pues no queríamos regresar a esa casa tan sombría y en donde estaba aquel oscuro ser. Buscamos un cuarto en una vecindad, y al fondo del último, vivía una anciana que tenía fama de ser una bruja muy respetada y de mucha sabiduría. Sin muchas ganas, desmoralizados ya y llenos de temor, acudimos con esa señora. Cuando nos vio se asustó mucho diciendo: «Por Dios bendito, vienen muy mal. El enemigo malo está con ustedes y con sus hijos». Ave María Purísima. Nos entregó unas medallas de San Benito y dijo que no nos podría ayudar, pues lo que nos acechaba era muy fuerte. Un demonio con apariencia de niño. No nos explicábamos cómo era que ella sabía todo lo que nos pasaba. Cuando en este canal escuchamos las experiencias del señor chamán, pedimos por favor que si nos podían proporcionar su contacto. Y es por eso, maestro, que le solicitamos que venga a ayudarnos. Después de recibir tan desesperada petición, el señor chamán se presentó hasta esa ciudad antes mencionada, y al estar en esa casa con la infestación del enemigo, comenzó a hacer la santa oración. Inexplicablemente todos los vidrios de las ventanas se rompieron en 1000 pedazos. Se escuchaban carcajadas en las habitaciones y cientos de canicas rodaban por el suelo por todas direcciones. Era tal el caos y aquel desorden, que cualquier persona no soportaría el estar ahí, pues el ruido del rebote de tantísimas canicas en el suelo era ensordecedor. El maestro continuó trabajando sin perturbarse, orando con mucha fe y liberando el lugar. Al concluir el trabajo, les dijo a sus pacientes que siempre debían de estar al pendiente de sus hijos, saber qué hacen y nunca permitirles jugar a cosas que parecieran inocentes a simple vista, pues el más pequeño de los niños de la casa había encontrado una bolsa de canicas y que en esta bolsa también venían los huesos de una persona que habían sido utilizados para brujería. Después de haber sanado a esa desesperada familia, el maestro bendijo la casa y todo está en paz actualmente.